estaba comentando a los primeros que llegaron, que ya me escucharon más o menos lo que les estaba adelantando. Vamos a comenzar con una lectura grupal, ¿sí? Es decir, les tengo por aquí una lectura corta, simplificada, y me van a ayudar a leerla, ¿no? Les pido, por favor, que se vayan al foro de discusión que tienen por ahí publicado. El foro se llama Clase del día miércoles 29 de abril del 2020. No sé si lo puedan visualizar por ahí, el foro de discusión. Les pido por favor que todos se vayan a este foro. Ahí van a encontrar una lectura. La lectura comienza los primeros pasos para los actuales videojuegos. Es el primer párrafo. Se producen en los años 40, ¿no? Entonces, necesito que todos estén ahí para comenzar con la lectura. Muy bien. Y les voy a pedir a continuación de participantes. Persona que me ayude, pues va a tener un punto de participación en mi materia. Persona que me diga yo quiero leer. Sí, y persona que yo le tenga que decir que lea va a ser medio punto. Entonces, si alguien por ahí. Yo quiero mis. ¿Alguien dice yo? ¿Quién es yo? A ver, para anotarla. Yo mis. Anaí y Frida. Que no subas. Frida y Anaí. ¿Alguien más que quiera leer? Necesito 4 personas para leer. Yo. Me faltan 2. ¿Quién dijo yo? Rafael. Sí. ¿Dijo Rafael? Sí. Rafael. ¿Ok? Entonces Yo. me falta alguien más que quiera leer. Daniel. ¿Sí? Ok. Entonces Frida, Anaí, Rafael y Daniel me van a ayudar esta clase. Los demás les voy a pedir que pongan atención, que escuchen, porque les voy a estar preguntando. Es una lectura ligera, es una lectura sencilla, es una lectura informativa. El tema principal son los videojuegos. Entonces me voy a ir, ahí les estoy compartiendo la pantalla, ¿sí les aparece? ¿Sí? ¿Quién puede ver la pantalla? Yo. Okay. Muy bien. Les voy a dividir los párrafos. El primer párrafo hasta este punto es para Frida. El segundo hasta este punto es para Anaí. El tercero hasta este punto es para Rafael. Y el último, de aquí al final, es para Daniel, ¿no? Para que Mis. ya sepan cómo va cada quien. Mande. A mí no, ¿dónde me dijo? No es que no aparecía ahorita la presentación de pantalla. Frida. Bueno, No, déjame. Anaí. Anaí. El primero es para Frida, de aquí a aquí, ¿ya la ves? El segundo es para Ajá. ti, de aquí en 1970 hasta niños. Ese es el párrafo. Ok. Muy bien. ¿Los demás no tienen dudas, chicos? No, los que van a ayudarme a leer. Bueno, antes ¿No? de comenzar, les voy a tomar lista rapidito. Ay, todavía no se carga aquí la página. ¿Sí? Si quieren, váyanlo checando. No tiene grado de complicación. Hay lecturas más densas que otras en el sentido de que palabras rebuscadas o frases no que son como complicadas. En este caso no es el caso, es un texto fácil, ¿no? Bueno, pues no me carga la página. Les voy a tomar lista después de la lectura, ¿sale? A las 9:15. Ok, entonces ya estamos todos completos, ¿verdad? Les voy a pedir... vamos a poner lo que es el mosaico para verlos leer a todos aquí. Les voy a pedir, por favor, que nos pongamos a leer. Persona que no está leyendo, le pido por favor que ponga atención, que escuche, porque terminando la lectura vamos a hacer un pequeño comentario entre todos, porque hay 4 preguntas y, bueno, 5 preguntas que es necesario resolver. Vamos a tratar de resolverlas en la clase, es decir, dialogar, generar varias opiniones diferentes y ya cada quien va a anotarle lo que considere, ¿no?
Las respuestas me las van a poner como parte de su participación en el foro de discusión. Una vez terminada la lectura, yo les recomiendo que pues copien las preguntas y las copien y ahí cada quien conteste lo que considera, ¿no? No hay como tal respuestas buenas o respuestas malas, sino que hay respuestas un poquito más acertadas que otras, ¿no? Entonces es como para estar fomentando lo que viene siendo el pensamiento crítico, ¿sale? Entonces comenzamos la lectura. Los demás, por favor, si me hacen el favor de guardar silencio y comenzamos con Frida, ¿sale? Sí. Sí. Los primeros pasos para los actuales videojuegos se producen en los años 40, cuando los técnicos americanos desarrollaron el primer simulador de vuelo, destinado al entrenamiento de pilotos. En 1962 apareció la tercera generación de computadoras, con reducción de su tamaño y costo de manera drástica, y a partir de ahí el proceso ha sido continuo. En 1969 nació el microprocesador, que en un residuo espacio producía mayor potencial de información que los grandes computadoras de los años 50. Es lo que constituye el corazón de nuestras computadoras, videojuegos y calculadoras. Muy bien. Siguiente párrafo. En 1970 apareció el disco flexible y en 1972 se desarrolla el primer juego, llamado Pong, que consistía en una rudimentaria partida de tenis o ping-pong. En 1977, la firma Atari lanzó al mercado al primer sistema de videojuegos en cartucho, que alcanzó un gran éxito en Estados Unidos y provocó al mismo tiempo una primera preocupación sobre los posibles efectos de los videojuegos en la conducta de los niños. Muy bien. Luego de una voraz evolución en la que el constante aumento de la potencia de los microprocesadores y de la memoria permitieron nuevas mejoras, en 1986 la casa de Nintendo lanzó su primer sistema de videojuegos que permitió la presentación de unos juegos impensables 9 años atrás. La calidad del movimiento, el color y el sonido, así como la imaginación de los creadores de juegos, fueron tales que, unidos al considerable avaramiento relativo de dichos videojuegos, a comienzos de los 90, en muchos países se extendieron de manera masiva los juegos creados por las dos principales compañías, Sega y Nintendo, y en poco tiempo se constituyeron en uno de los juguetes preferidos de los niños. Muy bien. Noten que algunas de esas marcas todavía son muy famosas, ¿no? Por ejemplo, el Nintendo. ¿Quién identifica los videojuegos con el Nintendo? Daniel, el último párrafo. La extensión masiva de los videojuegos en los años 90 ha provocado una segunda oleada de investigación en la medicina, la sociología, la psicología y la educación, además de la preocupación y valoración que dichos juegos han recibido por parte de padres, educadores y principalmente los medios de comunicación, para quienes generalmente los videojuegos son vistos como algo negativo y perjudicial. Las más prestigiosas universidades, revistas, publicaciones son sensibles a la preocupación por una de las tendencias preferidas a la hora de elegir los juegos, no solo de los niños y adolescentes, sino también de jóvenes y adultos. Muy bien. Pues esa es toda la lectura. Es una lectura que habla sobre los videojuegos, ¿verdad? No tiene como tal un título, pero son videojuegos. Es parte de las lecturas de la SEP que vamos a estar viendo. Me gustaría que alguno de ustedes, ya sea uno de los que leyó u otro compañero, me dijera a grandes rasgos de qué se trata la lectura, qué entendió de la lectura o algo que le parezca interesante de la lectura. Sobre los orígenes de los videojuegos. Sobre los orígenes de los videojuegos, muy bien. ¿Quién más dijo yo? La historia de los videojuegos. La historia de los videojuegos. Okay. ¿Alguien más que vea algún dato por ahí que le haya llamado la atención o algo que diga, oye, esto yo no lo sabía, me interesa? ¿Algo por ahí? ¿Alguien más? Sí, no. ¿Son todos? Pueden escribir también. Bueno, me interesa que noten también el hecho de que
un tema como que se repite un poquito, que es cómo afectan los videojuegos o esta indagación a cómo pueden afectar los videojuegos de forma psicológica, ¿no? A los jóvenes y adultos. A ver, ¿quién me escribió por acá? Dice que le fue el internet. Está bien, Kelly, es que ya son las 9:15. Nada más terminamos de comentar así rápidamente y le tomo lista. Se va a considerar eso, ¿no? Yo sé que Fernando tiene problemas con el internet, pero por lo general él está aquí en la clase. Bueno, lo que les decía, chicos, otra cosita ahí que resalta en la lectura es el hecho de esta preocupación por ver cómo afectan los videojuegos. Nótense que dice, los primeros videojuegos, los primeros pasos para los actuales videojuegos se producen en los años 40. Año 40, en los años 40 también es el siglo de oro para el cómic, ¿no? La década de oro para el cómic. Entonces, nótese que desde este momento ya hubo como una preocupación, dice aquí en el texto, de saber cómo iba a repercutir eso en los niños, porque antes pues no existían este tipo de juegos en computadora, los niños eran como correr, brincar, entonces desde este momento ya se plantea esta idea de que, bueno, ¿cómo le va a afectar a estos niños, a los niños en general y su comportamiento, jugar videojuegos, ¿no? Y esta misma idea se plantea aquí abajo, la preocupación por una de las tendencias preferidas a la hora de elegir los juegos, y aquí dice, no solo en los niños y adolescentes, sino también jóvenes y adultos. ¿Y a qué se refiere con este tipo de tendencias? Pues principalmente a que es bien sabido que los niños y los jóvenes prefieren videojuegos violentos, ¿no? Esto pues no es bueno ni es malo, ahí tenemos muchas investigaciones que luego vamos a darnos el tiempo para estar viendo como diferentes puntos de vista, pero lo que sí también es interesante en la lectura es ver que desde el momento en que surgen estas nuevas formas recreativas, también surge como esta preocupación de cómo le va a afectar al niño, cómo le va a afectar al ser humano, ¿no? Entonces, básicamente es eso en la lectura, y como lo mencionaron ustedes o sus compañeros, hablar sobre la historia de los videojuegos, cómo surgen, qué fue lo que provocó que dieran ese auge o evolucionaran, y pues todo eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece muy interesante, si a mí me preguntan, un dato que yo no conocía, que el primer videojuego fue este juego de ping pong, ¿no? Que era un palito y una pelotita rebotaba. Entonces, fue el primer videojuego, y noten ahí en la lectura que dio como un brinco muy grande en la evolución del videojuego, porque de pasar a esta pelotita, luego se desarrollaron lo que dice aquí, que son los microprocesadores, y pasamos a los gráficos y los dibujos animados y todo lo demás, ¿no? Entonces sí fue como que una evolución muy grande. Pero pues así, de manera general, voy a tomar lista y luego vamos con las preguntas. Igual si quieren ir checando las preguntas para que vean más o menos de qué se trata, o si quieren volver a leer así el texto de forma rapidita mientras tomo lista, ¿sale? Pues para que no nos agarre en curva la pregunta. A veces como que leemos o no ponemos mucha atención, entonces más vale, ¿no? Entonces, voy a tomar lista. Les adelanto, chicos, las preguntas estas las vamos a tratar de contestar entre todos. Siempre voy a tratar de darles textos que son, digamos, que pueden tener múltiples interpretaciones, porque a mí lo que me interesa es como que hagamos ese proceso mental de estar pensando, ¿no? Más allá de las cosas, ¿no? De ver que se puede ver de esta manera, pero también de la otra, de ver diferentes interpretaciones y aprender también a apreciar los diferentes puntos de vista que nos dan sus compañeros. Entonces vamos a tratar de contestar estas preguntas entre todos, pero cada quien, o sea, podemos generar una respuesta masiva en el grupo, pero cada quien también puede tener su propia opinión o una opinión diferente, y va a estar bien, ¿no? Entonces, tomo lista y ya luego procedemos con las preguntas. Octavio, Aurelio, Junior, Aisha. Presente. Aquí está Octavio. Aquí Presente. está Aurelio, aquí está Junior, aquí está Aisha. Muy bien.
Manuel, Frida, Fernando, Carla. Presente. Fernando, aquí está Carla también. Presente. Bien. Anaí, Dante, Presente. Valdemar. Presente. Ahí, aquí está Dante, aquí está Daniel. Valdemar no está, no ha llegado. Kelly, Eduardo, Liliana, Victoria. Presente. Presente. Liliana, ahí está, Victoria. Muy bien. Aarón, Mailet, Ángel. Presente. Aquí está Aarón, muy bien. Presente. Mailet, aquí está Ángel. Jacqueline, también. Catherine, Elian, Camila, Jimena. Aquí está Jacqueline, Elian, Jimena, Camila. Okay. Daniela, Alexandra, Ana, Ángel Samaniego. Presente. Presente. Aquí está Ana, aquí está Ángel Samaniego. Muy bien. Javier, Xochitl, Ashley. Y Presente. Presente. Ok. Presente. El único que tengo falta aquí es Valdemar. Vamos a ver igual si llega antes de terminar la clase. Voy a volver a pasar lista y si llega tarde, pues dependiendo la hora, pues va a ser retardo o definitivamente ya la falta. Muy bien, entonces ahora sí nos vamos con las preguntas. Y la primera pregunta sobre la lectura es: ¿cuál es el tema central del texto? ¿No? Y esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, o sea, cuando hablamos de temas centrales, ¿de qué se trata o qué nos cuentan? Por ahí mencionaban algunos, no sé si me lo podrán repetir, o alguien que me quiera contestar la pregunta de qué se Pues trata. son los videojuegos, ¿Okay? el tema central y la evolución que tuvieron. ¿Okay? Es la evolución de los videojuegos a lo largo de la historia o el surgimiento de los videojuegos o algunos datos sobre los antecedentes de los videojuegos actuales, ¿verdad? Todas esas respuestas son correctas porque como vemos nos está relatando cómo fue que surgió el videojuego, cómo fue que se desarrolló, en qué años tuvo un auge mayor y cómo sí, pues todo lo que precede, todo lo anterior a los videojuegos que tenemos hoy en día. Es una pregunta simple, fácil, basta con leer el texto para darnos cuenta de eso. Muy bien. La segunda pregunta dice, en relación a los videojuegos y los progresos logrados de 1969 a 1977, o sea, en este párrafo vamos a encontrar la respuesta. ¿Qué más dice? Es incompatible afirmar que como consecuencia se produjo. Ojo aquí que la pregunta está un poquito enredada, se las voy a explicar. En otras palabras, lo que quiere decir que sería erróneo decir que o afirmar que pasó en consecuencia de estos progresos. O sea, ¿qué sería erróneo decir? ¿No? Una de las posibles respuestas, yo me voy al párrafo y comienzo a leer que en 1977 la firma Atari lanzó al mercado el primer sistema de videojuegos en cartucho, que alcanzó un gran éxito en Estados Unidos y provocó al mismo tiempo una primera preocupación. Entonces, si se me está diciendo que en este año, por la evolución de los videojuegos, se lanza el primer videojuego en cartucho. Ojo que antes los videojuegos eran como en las computadoras nada más y estaba más el de ping pong. Ya luego que se pueden transportar los videojuegos, pues, ¿no? Causa furor. Y que dice, alcanzó un gran éxito en Estados Unidos. Entonces, como esta pregunta es, ¿qué sería erróneo afirmar? ¿Qué es incompatible afirmar? ¿No? Es equivalente a erróneo. Una de las posibles respuestas sería, bueno, que los videojuegos no alcanzaron fama o que los videojuegos no se popularizaron durante esta época. También se puede decir que los videojuegos no causaron una preocupación por cómo iban a afectar a los niños, o simple y sencillamente que los videojuegos no se lograron, digamos, poner en condiciones de transporte, ¿no? Como ya poner un cartucho, sí, así se llama, un cartucho de videojuego,
ya significaba que yo podía poner el videojuego en esta computadora y en otra y podía trasladarlo, ¿no? Entonces eso abrió las puertas. Ahí esas son algunas de las posibles respuestas. No sé si alguien me quiera decir alguna otra respuesta posible. Como ven, es apegado a este párrafo. Es apegado al segundo párrafo. La respuesta tiene que ver con eso. Entonces ahí se pueden volver a leer todo el párrafo y sería realmente escribir en esa pregunta que es imposible afirmar, ¿no? De eso. Es decir, una respuesta que sería errónea o que no tiene que ver con eso. No sé si alguien por ahí me quiera también dar alguna otra opinión. Los videojuegos. Yo tengo una pregunta. ¿Mande? Tengo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, si dice que es incompatible afirmar aquí como consecuencia, puede ser, se supone que los que afectó la conducta de los niños los videojuegos sería que ayudó a la conducta de los niños. O Sí, puede ser, aunque ojo, ¿no? Que no está afirmando que afectó la conducta de los niños, sino que surge una primera preocupación sobre los posibles efectos. Mira, haz de cuenta que sale este nuevo juego al mercado y con el nuevo juego también surge como una paranoia o una preocupación del público por no saber cómo van a reaccionar los niños. No significa que les haya afectado realmente, no hay un registro como tal de que los niños pues les afectó psicológicamente o algo así, pero sí está como que esa preocupación, ¿no? Por ver qué va a pasar con la conducta de los chicos, porque estos nuevos videojuegos, estos nuevos juegos requieren de aparatos, requieren a lo mejor de menos movimiento, de estar en un espacio nada más. Entonces, fíjense que sí es un cambio como muy, pues muy, un salto muy grande, ¿no? Cambiar de una cosa a otra, que los niños en ese momento pateaban balones, corrían, se caían y daban vueltas, entonces era mucho ejercicio, y pasar de eso a estar nada más sentados picándole a botones, entonces sí es como un gran cambio que implica todo lo psicológico, todo lo físico. Entonces sí surgió como la preocupación, no tanto que haya sido un problema como tal, porque no tenemos registro de que les haya afectado a los chicos, pero sí estaba como esa preocupación por parte de los padres. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta en relación con los videojuegos, a los videojuegos y los progresos logrados entre 1969 y 1977, ¿es incompatible afirmar que como consecuencia se produjo? Puede ser también como una aceptación inmediata del videojuego, ¿no? ¿Por qué? Porque si se hubiera aceptado, decir que aceptamos inmediatamente el videojuego sería quitar el hecho de que sí hubo una preocupación, ¿no? Hubo algunas personas como que dijeron, ay, no, yo no le voy a comprar eso a mi hijo porque qué tal si reaccionó de forma mala. Entonces, sí se hizo famoso el videojuego, o sea, en muchos lugares sí se comercializó, pero igual como que estaba esa dudita de qué pueda pasar, ¿no? Entonces, puede ser también eso, es incompatible afirmar que como consecuencia se produjo a lo mejor una aceptación inmediata del videojuego, podría ser, ¿no? ¿Sí? No sé quién quiere unirse, no sé quién sea esa persona, pero le voy a denegar porque no sé, alguien se quería unir, pero no sé quién era. Bueno, entonces, no sé si queda clara la pregunta. Está un poquito, digamos, ¿cómo se dice? Capciosa, por decirlo así. Tienes que leerla varias veces para fijarte qué te está preguntando, pero ya traté de explicártelo, ¿no? En otras palabras, es como de que cuál sería una respuesta errónea o lo contrario a lo que se afirma en el texto, ¿no? Si alguien tiene todavía dudas con esa pregunta, pues me puede preguntar para aclararlo. ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, si no, pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Si me escriben por aquí, los veré. Pasamos a la siguiente pregunta. A ver, ¿quién me escribió? Todo bien, ok, perfecto. La siguiente pregunta dice, el término voraz en el tercer párrafo del texto alude a, es decir, ¿a qué se refiere decir voraz, no?
Vámonos al tercer párrafo del texto. Tenemos párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3. Luego de la voraz evolución en la que el constante aumento de la potencia de los microprocesadores y de la memoria permitieron nuevas mejoras, en 1986 la casa Nintendo lanzó su primer sistema de videojuegos que permitió la presentación de unos juegos impensables 9 años atrás, ¿no? ¿A qué se refiere con voraz aquí? ¿No? Porque sabemos que algo voraz puede ser también sinónimo, por ejemplo, de algo que da miedo, ¿no? Que algo como que asusta. Pero en este caso, o de algo como que muy ansioso, ¿no? Por ejemplo, dicen por ahí, tengo un hambre voraz, es decir, que quiero comer, esa hambre me provoca tener mucho ímpetu. Entonces, ¿quién me puede decir aquí a qué significa o de qué sería sinónimo el término voraz en este contexto? ¿Quién me dice? Luego de una evolución voraz, ¿sí? Nótese que es un adjetivo aquí, bueno, en todos los casos. ¿Quién me dice a qué se refiere o por qué palabra podríamos sustituir ese voraz? Es como impresionante, ¿verdad? Puede ser impresionante. Sí, muy bien. O como también puede ser una gran evolución, o sea, fue demasiado el cambio que hubo. Algo grande o también puede ser algo rápido, Algo inmenso. ¿sí? Algo inmenso también o algo rápido, porque noten que hablar de evolución, recuerden que el hombre, por ejemplo, evolucionó, implica muchísimos años, ¿no? La evolución implica muchísimos años. A lo mejor nuestro cerebro antes era súper pequeñito, bueno, sí lo era, y luego para poder evolucionar, cambiar, implica muchísimos años. Entonces, hablar de una evolución voraz, pues hablamos como de una evolución, pues, muy grande, podemos decir así, o muy rápida, ¿no? Que de pasar del punto A al punto B a lo mejor tardan 50 años normalmente, y aquí del punto A al punto B me llevó 9 años, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos hablando de 1977, que fue el primer disco que se sacó móvil, el primer cartucho, y ya para 1986, aproximadamente 9 años después, ya tenemos como todo este sistema de juegos, y aquí mismo se cita juegos impensables 9 años atrás. O sea, juegos que ni siquiera podían imaginarse las personas con las herramientas que tenían en 1977, dieron un salto enorme, ¿no? Imagínate que hoy en día, bueno, nosotros tenemos las computadoras, etcétera, y en 9 años ya podemos fabricar algo que en este momento ni siquiera somos capaces de imaginar o pensar que sea posible, ¿no? Entonces, digamos que la evolución se dio de forma rapidísima, ¿no? ¿Por qué? Porque pasó de acá a allá en muy corto tiempo. Entonces, ahí voraz podría ser sinónimo de algo impresionante, de algo acelerado, o en términos más simples, de algo muy rápido, ¿no? Luego de una evolución voraz, ahí sería como muy rápida, una evolución que se dio muy rápido, ¿sí? Y bueno, no sé si tengan alguna duda con esto, igual, o sea, si utilizan algún término como impresionante o magnificada, ¿no? Algo que sea como sinónimo en ese caso, está muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, dice, si los microprocesadores no se hubieran potenciado, lo más probable es que, entonces vámonos a donde estaban los microprocesadores, por ejemplo aquí. Luego, en el mismo párrafo, luego de una voraz evolución en el constante aumento de la potencia de los microprocesadores y de la memoria, permitieron nuevas mejoras. En 1986, la casa Nintendo lanzó su primer sistema de videojuegos, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué entendemos, chicos? Si no se hubieran potenciado esos microprocesadores, ¿qué es muy probable que hubiera pasado o que no hubiera pasado? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿quién dijo yo? Y ahí se nos está diciendo que gracias a que se potenció los microprocesadores y las memorias, no sé ahí si las memorias se extendieron o se amplificaron, la verdad no sé mucho de videojuegos, pero gracias a que estos microprocesadores tuvieron más potencia, ¿qué fue lo que pasó?
¿no? Se permitió el primer lanzamiento de juegos que eran impensables. Entonces, ¿qué hubiera pasado si estos microprocesadores no se hubieran potenciado? ¿Quién me puede decir? Yo. A ver. Yo creo que no hubieran existido computadoras de videojuegos, ya que es como el corazón de todos los aparatos electrónicos. Muy bien. Entonces, si no se hubiera logrado esta aceleración de esta potencialidad, potenciado los microprocesadores, es muy probable, lo más probable es que hubiera tardado muchísimo más años en evolucionar los videojuegos, o a lo mejor no hubieran evolucionado de la misma manera, o a lo mejor no tuviéramos el tipo de videojuegos que tenemos actualmente, ¿no? Porque después de esto, o sea, nótense que después de que se produjo una potencialidad en los microprocesadores, fue posible como la gran evolución. Si no hubiera sucedido esto, hubiera sido una evolución más lenta, más lenta. Entonces, gracias a esto, se dio como el salto en los videojuegos. Entonces, ahí está la respuesta. Ya las comentamos entre todos. Les digo, puede haber diferentes tipos de respuesta. La respuesta a la pregunta número 4, pues básicamente sería que no hubieran evolucionado de la misma manera los videojuegos. Ya si quieren anotarme algo como no tuviéramos los videojuegos que tenemos actualmente, o no se hubiera podido desarrollar esto o lo otro, o no hubiera tanto interés por los videojuegos, etcétera, etcétera, ya esa libertad, ¿no? Por último, chicos, tenemos una pequeña indicación. Dice, haz un pequeño control de lectura del texto leído. Con pequeño control de lectura me refiero a 3, máximo 5 líneas, ¿no? Todo esto lo vas a contestar en el foro de discusión. ¿Qué quiero que lleve tu control de lectura? Va a ser primero de qué se trata, ¿no? Puede ser como que el texto que leímos habla sobre la evolución de los videojuegos, primeramente, y luego lo que más te haya gustado del texto, lo que te llame la atención o una opinión sobre ese texto, ¿no? El texto que leímos se trató de los videojuegos. A mí me gustó porque conocí datos nuevos que no sabía. Miss, ¿dónde contestamos las preguntas? Ok, las preguntas las van a contestar aquí mismo en el foro de discusión, ¿no? Les va a aparecer donde pueden escribir. Les recomiendo que hagan lo que yo hice, es decir, bueno, pues sí, les pongo este ejemplo, ¿no? Pueden copiar las preguntas, ¿no? Entonces, control V, ahí está, y ya las van contestando cada una, ¿no? ¿Cuál es el tema central del juego? El texto, la evolución de los videojuegos, ¿no? Y empiezan a escribir ahí, y ya van contestando pregunta por pregunta. Ya en la última que dice, haz un pequeño control de lectura, pues ya se extienden un poquito más, ¿no? El texto que leímos se trata de esto, etcétera. Mi parte favorita del texto, o lo que más me gustó, lo que más me llamó la atención fue esto, etcétera, ¿no? Una pequeña opinión, ahí sí no va a ser igual para todos, porque sí me gustaría como que hay personas que les gustan más los videojuegos que otros. Si no son de tu interés los videojuegos, pues igual algo que te haya llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, yo te digo desde mi particular punto de vista, a mí me parece un dato interesante saber que el primer videojuego fue estos 2 palitos de ping pong, ¿no? Literalmente el primer videojuego eran 2 palitos y una bolita. Y ahora vemos videojuegos hasta que ya te meten en la realidad virtual, entonces es como, wow. Y también me impresiona que es de hace relativamente poco tiempo, ¿no? O sea, de 1969 por ahí, o sea, es muy poco tiempo al 2020 para que haya evolucionado tanto el videojuego. Sí me parece como que muy rápida esa evolución. Entonces, a mí por esa parte me impresiona eso. Yo no soy fan de los videojuegos, no es como que a mí me guste jugar los videojuegos, pero el dato sí me parece impresionante. Entonces, ahí ustedes se pueden extender todo lo que quieran. Tampoco, si no tienen mucho que decir, no se preocupen, pero sí me gustaría ver una opinión reflejada, me gustó esto, no me gustó aquello, y pues que tenga que ver con el texto, ¿no? Que se note Miss, en ese texto. Mande. ¿a qué se refiere la pregunta 2? La pregunta 2. Ojo, esta pregunta está un poquito capciosa, ya se los mencionaba antes. Te lo voy a poner en palabras simples. Se refiere simplemente a que me digas, con base en el segundo párrafo, aquí principalmente, sí creo que es esta, que me digas
una afirmación que no es posible, ¿no? Que no se sostiene con base en el segundo párrafo, ¿no? Dice, por ejemplo, en relación a los videojuegos y los progresos logrados entre 1969 y 1977, es incompatible afirmar que como consecuencia se produjo, ¿sí? Toma el incompatible como imposible, ¿no? Es imposible o es erróneo afirmar que como consecuencia de esto, es decir, como consecuencia de que surgen todas estas innovaciones, ¿qué se produjo? Por ejemplo, ojo aquí, que, no, ese es el párrafo de arriba. Ojo aquí que nos menciona que surgió este videojuego, etcétera, etcétera. El Atari lanzó su primer cartucho y que surge también con esto una preocupación sobre los posibles efectos de los videojuegos. Entonces, una posible pregunta, una posible respuesta sería, es imposible afirmar que como consecuencia, es decir, como consecuencia de este primer cartucho del videojuego, se produjo, ¿qué? ¿Cuál sería la respuesta? Algo como una, ¿cómo se dice? Una, que se acepta, ¿no? Una aceptación instantánea del videojuego o que no hay una preocupación al momento de estos videojuegos, puede ser una respuesta, o es imposible afirmar que se produjo como consecuencia a lo mejor pues algún tipo de desastre que tenga que ver con el comportamiento de los chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos dice en el párrafo que sí hubo una preocupación por cómo iban a reaccionar los niños con los videojuegos. Sin embargo, no hubo como tal, no hay un dato que diga que sí les afectó o les hizo mal, ¿no? Entonces también es como imposible o insostenible decir que el hecho de que surgieran estos videojuegos hizo que los niños como que se volvieran y como que tuvieran ciertos efectos nocivos en su salud. Entonces ahí nada más te recomiendo que leas otra vez este párrafo aquí y que ya identifiques qué sería imposible afirmar o qué es erróneo afirmar a partir de este párrafo, ¿no? Es decir, cosas que sería como decir lo contrario de lo que está ahí escrito. ¿Sí? No sé si quedó claro o hay alguna duda. Voy a reformular esta pregunta porque así viene en lo que viene siendo el cuadernillo de la SEP, pero no me parece tan clara. Se las voy a reformular para que esté más clara todavía la pregunta y pues así no tengan ningún problema. Pero a esto se refiere, ¿no? Que es imposible afirmar en el párrafo 2. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda, algo que no les haya quedado claro, algo que no comprendan o que no hubiera evolución tan rápida de los videojuegos también. En la 5, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacer un pequeño control de lectura. Les repito, de unas 3-5 líneas, todo lo van a contestar en el foro de discusión, entonces nada más es como hablar de qué se trató la lectura, de qué se trata y cuál fue tu parte favorita, qué te gustó más o una opinión sobre el texto, ¿sí? Es todo lo que les voy a pedir. Esta sería la primera actividad del día de hoy. Sí, les voy a dejar esta actividad. Igual van a tener de aquí al viernes para entregar estas preguntas. Ya las contestamos en su mayoría aquí en la clase. Entonces, básicamente sería hacer el control de lectura, que no les va a llevar unos 10 minutos, en serio, es algo sencillo. Y van a tener de aquí al viernes para subirme esas preguntas. Les repito, no sé si tengan alguna duda sobre estas preguntas. ¿Dudas? Yo sí. Dígame. Por ejemplo, ya todas las entendí, pero pide que es incompatible. Sí que ahorita lo explicó, pero quería verificar que estuviera bien mi respuesta. Aquí no. Pues surgió una primera preocupación sobre los posibles efectos de los videojuegos en la conducta de la salud. Investigaciones muestran que los videojuegos ayudan a desarrollar capacidades como la atención y la memoria si su uso es moderado. De lo contrario, pueden ocasionar trastornos emocionales. Okay. Ahí lo que hiciste fue tomar una parte del texto y luego sumar información adicional, ¿verdad? Que también está muy bien. Entonces, es incompatible afirmar que tu respuesta es que no se produjo una preocupación, ¿verdad? O que no hubo un efecto nocivo, porque es que no escuché la pregunta. Sí. Que no.
¿Mande? Es que mi pregunta era esa, ¿tengo que poner que sí o que no? Si lo que estás leyendo en el texto te dice que sí se produjo una preocupación, entonces tu respuesta sería que no se produjo una preocupación. Lo que pasa es que la pregunta es, digamos, al revés, pues es como decirte cuál es una respuesta incorrecta, ¿sí? De lo que dice en el texto. ¿Qué sería imposible afirmar o qué sería erróneo decir respecto a lo que pasó en estos años? O sea, ¿qué sería equivocado decir? Entonces, puedes poner exactamente eso. Sería erróneo decir o sería incompatible afirmar que los videojuegos produjeron situaciones adversas en la salud de los chicos, y ya puedes complementarlo con la respuesta que tenías por ahí, que hay investigaciones que dicen que ayudan a la memoria y ayudan a ciertas habilidades. Entonces ya lo puedes complementar con información tuya. Pero básicamente la pregunta es, ¿qué sería imposible afirmar? O sea, es decir, ¿cuál sería lo contrario, no? Si yo te hago una afirmación, ¿qué sería una afirmación errónea con base en ese texto? Es como si te digo, el cielo es azul, ok, ahí está la afirmación. Entonces la pregunta es, ¿qué sería erróneo decir de esta afirmación? ¿Qué sería lo malo, no? ¿Cuál sería una respuesta incorrecta o errónea respecto a esta afirmación? Bueno, decir que el cielo es rojo, que el cielo es verde, o que el cielo es de cualquier otro color, ¿no? Nomás serían estas preguntas por la clase de hoy, ¿verdad? Es una parte, ¿no? Por eso para allá voy. Si ya no hay dudas sobre esto, continúo. La clase de hoy es estas preguntas que van a tener hasta el viernes, y también va a ser la actividad 24. Se las anoto por aquí. La actividad 24 está cortita. Se las voy a dejar en equipos de 4 personas. Actividad 24. Equipos de 4. Y va a ser también para el viernes. Sí, miércoles, jueves, viernes, sí. Viernes a las 11:45. No, perdón, 11:59, ¿no? De la noche. ¿Sí? Igual les comparto la pantalla. Aquí está la actividad 24. Pónganse de acuerdo. Si no quieren hacerlo de 4 personas, la pueden hacer de 3, de 2, o lo pueden hacer individual. Este es con base a los temas 4 y 5 que ya vimos. Esto habla sobre el lenguaje coloquial y un poquito de leyes y reglas ortográficas, ¿no? En la primera parte te pide que anotes con tus propias palabras qué es el lenguaje coloquial y para qué sirve en una historieta. Sí, lenguaje coloquial es lo mismo que el lenguaje informal. Entonces, ahí hay que echarle memoria a lo que vimos hace pasada y unos amigos, etcétera, etcétera. Y en las historietas sirve para lograr una identificación con el lector o para que el lector se sienta más cómodo. Que dice expresiones, es decir, a lo mejor pueden ser frases completas, porque nosotros sabemos que utilizamos palabras que son informales, por ahí les gusta mucho, pero también hay expresiones, como por ejemplo aquí, ¿qué onda carnaval? ¿No? O qué onda compa, o qué rollo compa, ¿no? Todo es una, o qué rollo, no sé, algunas palabras informales. Entonces me van a subrayar de rojo todas aquellas expresiones que sean coloquiales o informales. Yo estoy viendo varias por aquí. Poder, Simón, pero ya
pero yo ya la armé, por ejemplo, también. ¿Qué más? Papasmen es un lenguaje formal. Sería muy diferente decir dos compas se topan en la calle, ¿verdad? Es muy diferente. O dos vatos, o dos morros. ¿Ven? Que hay frases por ahí que son formales. Por ejemplo, en serio, te felicito. Nota que aquí hay un punto, entonces esa la puedes tomar como una frase formal. Ya lo demás, pues estás, ya voy a seguirle, ya sería informal. Entonces hay que colorear nada más de diferentes colores, coloquial y formal. Una vez que esté coloreado, ya vas a la parte de abajo, dice qué lenguaje predomina en la historieta anterior, formal o coloquial. Vas a checar tu tabla, vas a checar esta tabla y ya dependiendo qué color resalte más, ya vas a decir, no, pues que el coloquial o que el informal. Luego, ¿qué función cumple el tipo de lenguaje que anotaste? Recuerda que los diferentes tipos de lenguaje, formal y coloquial, tienen funciones diferentes. Pues el coloquial te sirve para entrar más en confianza, para crear lazos más cercanos de amistad, para relajarte, para recrearte en cierta manera, ¿no? Para también identificarte o pues sí, estar más relajado. Y el lenguaje formal te sirve para practicar, para ser más profesional, para hablar con personas que están en un rango superior, ¿no? Para todo el ámbito de lo académico, lo que viene siendo lo laboral, todas las formalidades sociales. Entonces, dependiendo de qué tipo de lenguaje sea, ya puedes anotar cuál es su función. Luego, hay onomatopeyas en el diálogo. Aquí me vas a poner pues sí o no. Nota, y aquí es importante mencionar que las interjecciones son un tipo de onomatopeyas, ¿no? Tenemos interjecciones como ay, ouch, ups, pero también, por ejemplo, órale puede ser una interjección, ¿no? Órale. Va acompañada de otro sonido. Es una palabra, pero no tiene un significado como tal. Nosotros podemos decir como órale, de estar enojados, o órale, de estar sorprendidos. Entonces, también se maneja como interjección porque es una palabra variable. También puede hacer otras expresiones, a lo mejor decir papas, es como papás, ¿no? También. Pero aquí creo que la principal onomatopeya que encuentro es esa. Órale, no sé si ven una por ahí, otra más, pues ya la irán anotando, ¿no? Le ponen sí o no, si tu respuesta fue positiva, cuál fue la respuesta. Y luego te preguntan, ¿ayuda a dar el efecto de realidad a las escenas? Sí o no, y por qué. ¿No? ¿A qué se refiere con efecto de realidad? Bueno, simple y sencillamente a que si tú ves una perdón, a que si tú ves una onomatopeya ahí y la vas a leer, como que sientas que sí está hablando así esa persona, ¿no? Como decir, o pues la neta no, o así, ¿no? Como que sientas que sí oralmente, como que puedas escuchar, como que sea una conversación viva, porque vamos a tratar de reflejar lo más posible como se habla en la calle, como se habla, pues cuando uno está relajado, ¿no? En un ambiente que no es formal. Maestra, Y luego, manden. perdón por interrumpirla, pero le quería decir que Jacqueline no está porque no tiene internet, algo le pasó al internet. Ok, ahorita sí la vi por aquí a Jacqueline. No sé si se desconectó. Okay. Sí, porque cuando tomé lista sí estaba. Es que O al menos se fue el internet o algo así. ok, bueno, igual si tienen contacto con ella, con Jacqueline o con cualquier persona que falte, les pediría de favor que pues la pongan en contacto con la actividad. Igual le dicen que si tiene alguna duda, pues ya me mande un mensaje o me pregunta para que no se vaya atrasando, ¿no? Y lo que son las clases, siempre las voy a estar subiendo. Muchas veces, chicos, he tardado en subir las clases porque sobrepasan la hora, entonces lo que es plataforma no las puede y las subo a YouTube. Ya estoy subiendo clases ahí a un canal y les voy a estar pasando los links para que ahí pueden ver la clase cuando quieran y a la hora que quieran, ¿no? Se los voy a pasar nada más a ustedes, igual está público el video, pero pues para que no batallen buscándolo, con eso de que hay un montón de videos en YouTube, les paso el link y ya directamente lo pueden checar. ¿Sale? Si ya terminaron las preguntas, si ya las pueden ir enviando,
para que no se les vaya juntando la tarea. Igual les sigo explicando la actividad. Si en algún punto tienen alguna duda, pues me preguntan. Aquí me interesa que no queden dudas en la actividad. Mande. Miss, es la actividad 24. Así es, la actividad 24 la pueden hacer en equipos de 4 personas. Les repito, me interesa que no queden dudas en la actividad porque muchas veces luego me mandan mensajes una hora antes de entregarla o un día antes. Entonces, que ya me están preguntando, es que no la entendí aquí, no la entendí allá. Y muchas veces veo los mensajes hasta después, ¿no? Porque tengo que estar como recargando la página. Les repito, siempre que sea algo urgente, imagínense que tienen que entregar la actividad para mañana y están ahorita en la tarde y no me pueden contactar, mándenme un mensaje por el chat del correo, porque esos mensajes me llegan directamente al celular y ya yo no tengo que tener la computadora abierta para contestarte rapidito, mira, se trataba de esto, y ya para despejar esa duda, ¿no? Porque sí me da la verdad angustia que yo luego abra lo que son los mensajes y vea mensajes que me preguntan actividades que ya se cerraron. Entonces, por lo general siempre trato de decirles, mira, ¿sabes qué? Pues te explico y le corriges, si está bien vuelve a mandar, pero no puedo estar haciendo eso, así que prefiero que todo quede claro, me interesa que todo quede claro para que a la hora de hacer la actividad ya sepas bien lo que vas a hacer, ¿no? O igual que la vayas haciendo al momento, ¿no? Al momento que te la voy explicando. Continúo, la segunda parte es de puntuación y ortografía, lo que vimos en el tema número 5. Es simplemente completar, no creo que tengan ningún problema con eso. Se pueden ir directamente al tema 5, ya se los expliqué la clase pasada. Vamos a ver, por ejemplo, lo que son las mayúsculas, que ya lo vimos, se acentúan siguiendo las mismas reglas que las... A ver, ¿quién me dice por ahí? ¿Quién se acuerda? Que las... Tenemos mayúsculas, ¿sí? No, no se acuerdan. A ver, chicos, a ver quién me escribió. Hasta el viernes. Sí, va a ser hasta el viernes. Ok, todo esto es con el tema 5, ¿no? Mayúsculas se acentúan siguiendo las mismas reglas que las minúsculas, ¿no? En el español los enunciados exclamativos e interrogativos siempre llevan el signo de. Ojo que aquí no les está preguntando qué signo es, ¿no? Sino que, por ejemplo, hacen esta comparación de que en el inglés no llevan ambos signos, es nada más el signo de cierre. Y en el español tiene que tener ambos signos. ¿Cómo se llama el signo del principio? Si no se acuerdan, vayan a consultar a la clase porque si se los estoy diciendo nada más así, no se les va a quedar. Prefiero que vuelvan a estudiar eso, ¿no? No importa si primero repasan el tema y se pueden hacer la actividad o están repasando el tema y haciendo la actividad, porque eso les ayuda a sus cabecitas a ir asociando las cosas. Entre más esfuerzo les tome resolver una pregunta, créanme que más se les va a quedar en su cabecita y más lo van a aprender. Lo que bien se aprende no se olvida y a lo que le dedicas esfuerzo, pues es lo que mejor aprendes, ¿no? Entonces te habla sobre los puntos suspensivos, siempre son, ahí se refiere a la cantidad de puntos. Por lo común las interjecciones van entre signos de, pues ahí ya es muy obvia la pregunta, no creo que tenga que explicártelo qué tipo de signos, entre qué tipo de signos van las interjecciones, ¿no? Ya te expliqué que era una interjección, todos estos sonidos que hacemos meramente humanos, como el ay, el ouch, el ups, el ¿sí? Todos estos sonidos. Luego dice en la segunda parte, escribe un diálogo entre dos estudiantes de secundaria en el que uses el lenguaje coloquial, respeta las normas de acentuación, de puntuación y de ortografía, ¿no? Aquí te recomiendo que pongas guiones para separar lo que dice una persona y otra de diferentes colores, o en su defecto puedes poner el nombre de la persona, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor está hablando Frida y Kelly. Frida, 2 puntos. Hey, ¿qué pasó? ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? Kelly, 2 puntos. No, pues aquí nomás haciendo la tarea, ¿no? Así. Recuerda que es una conversación, como dices, un lenguaje coloquial. Ojo, chicos, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes diariamente en su lenguaje coloquial tienden a utilizar muchas palabras altisonantes.
es decir, groserías. Yo sé que a veces no se puede uno escapar de eso, ya está en el lenguaje. Las groserías no son buenas ni son malas, ¿sí? Tienen, pues es lenguaje, chicos, ¿no? Si nosotros nos ponemos de acuerdo para decir que computadora es una grosería, computadora va a seguir siendo una grosería. Sin embargo, como estamos aquí, les repito, en un ambiente académico, formal, sí les voy a pedir que traten de utilizar lo menos posible estas palabras altisonantes en su guión, y de ser necesario, me pongan solamente la primera sílaba de esa palabra o la primera letra. Y yo ya voy a entender de qué palabra se trata, ¿sí? Yo entiendo de eso, yo también vivo en una sociedad donde se habla con groserías. Entonces, nada más así para respetar formalidades. Hay muchas otras palabras que no son groseras y que representan el lenguaje coloquial, ¿no? Decir qué rollo, qué onda, estoy agüitado, ¿no? Todas esas palabras. Incluso, por ejemplo, decir güey, ya la Real Academia lo define como sinónimo de amigo o compañero, ¿sí? Entonces hay personas que lo siguen considerando una grosería, pero ya está como más normalizado, ¿no? Hasta las personas grandes ya muchas veces se hablan de güey, hey güey, hey güey. Entonces también lo pueden utilizar, no es una grosería. Ustedes saben qué palabras sí son realmente groseras, sí son realmente ofensivas. Entonces, nada más les pido así, si van a ocuparlas, si necesitan ponerlas ahí, nomás pónganme la primera letra o la primera sílaba y yo ya voy a saber que se trata de ese tipo de palabras, ¿no? P, punto, 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 o BTA y punto, 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 y ya. Voy a entender perfectamente, no es necesario que las escriban como tal, ¿sale? Luego, dice ya la última parte, construye a continuación los diálogos de una historieta, añade palabras con acentos, signos de admiración, interrogación y puntos, ¿no? Es lo mismo, voy a construir los diálogos de la historieta respetando todos los signos de puntuación y acentuación. Respeten también la simbología de las historietas, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un globo, un bocadillo en forma de nubecita, bueno, el personaje está pensando, entonces no le vayas a poner que dice, por ejemplo, el personaje, hey, humano, quiero comida, ¿no? ¿Por qué? Porque él no le está hablando al humano, está pensando, ¿sí? Entonces, ahí ustedes se los dejo a su creatividad. Si quieren ponerme onomatopeyas, nada más pónganmelas en mayúsculas también, porque recuerden que son parte de la simbología de la historieta, y pues ya le pueden poner al gato que esté pensando lo que quieran, y al señor también, al muchacho, y todo, ¿no? Ahí se los dejo a su creatividad. Nada más si van a poner una onomatopeya, signos de exclamación, si es una pregunta hay que abrir y cerrar la pregunta, si es un nombre de persona con mayúscula, ya todo eso ustedes ya lo saben. Y pues eso sería todo de la actividad 24. Aquí está hasta abajo, la pueden descargar y ya pueden comenzar a hacerlo, ¿no? Si tienen alguna duda, algo que no haya quedado claro sobre la actividad, pues me gustaría que la externaran, que la expresaran para ver cómo resolverla. Ah, no les está compartiendo la pantalla. ¿De qué tema es la actividad? Es de los temas 4 y 5. ¿Sale? Eso sería todo, chicos. Si tienen alguna duda, aquí voy a seguir. Si ya no tienen ninguna duda, se pueden desconectar, ¿no? Hay personas que a lo mejor, voy a dejar de grabar. Hay personas que a lo mejor se concentran más